Los claros son las naciones de los Sylvaneth, aunque también podrían describirse como una gran familia extendida, como una familia que comparten rasgos, tradiciones y cultura. No todos los claros tienen un tamaño específico, pudiendo contener miles de Sylvaneth o unos pocos, dependiendo de su ubicación y enclave, existiendo solo 7 claros conocidos. El claro Bosque Terror, es el claro menos misericordioso de los Sylvaneth, son maestros del sigilo y el engaño y se deleitan en el tormento de sus enemigos. Los marginados se sienten atraídos por sus reuniones y arboledas de guerra mucho más que por cualquier otro claros. Los Sylvaneth del Bosque Terrorífico favorecen las emboscadas y los ataques furtivos, utilizando ilusiones y tácticas de terror y tortura para derrotar a sus enemigos. No les gustan aliarse con extraños y forasteros, pero en ocasiones encuentran puntos en común el tiempo suficiente para matar a sus enemigos. El claro Raíz Nudosa, es conocido por ser uno de los claros más vinculados con el saber de la magia. Se consideran los protectores de las tradiciones y secretos arcanos de los Sylvaneth y tienen la costumbre de guardar el botín mágico, y de usarlo en momentos de guerra como en momentos de paz. Muchos tienen viejas cicatrices de batalla y una forma de identificar a los Sylvaneth más avanzado de edad es que por tan gruesas capas de musgo y hiedra, suelen competir con el claro de Cima de Roble por ser uno de los primeros claros en nacer. Su afición por la tradiciones los hace menospreciar a cualquier Sylvaneth que se aleje demasiado de las tradiciones, siendo esta la razón por qué poseen pocos enclaves en los reinos mortales fuera de Ghyran. El claro Buena Cosecha, hacen todo con vigor, trayendo la vitalidad urgente de los primeros brotes Sylvaneth. A todo lo que hacen son el epítome de la energía de la juventud y abordan la expansión, la purificación de los bosques y la recuperación de lugares sagrados con el mismo fervor con el que luchan contra el caos. Además de sus formas exuberantes, sus famosos por sus espectros de rama, ya que son conocidos por la belleza fluida y el poder de sus canciones y hechizos. Su líder, la Reina del Sauce, canta la canción más fuerte de todos los Sylvaneth con la confianza de los jóvenes, guía a sus parientes a través de un conflicto mortal tras otro, buscando despejar el camino para un futuro libre de la mancha del caos. Ella cree que ella y su claro fueron creados para la tarea de curar y restaurar el reino de la vida. El claro Corteza Férrea, es dirigido por su archiduque los Ironbark, fueron los primeros Sylvaneth que establecieron un claro en Chamón. Allí aprendieron a extraer minerales preciosos a través de sus raíces, de modo que ahora sus formas brillan con vetas de metal y depósitos de cristal. Al principio de su historia, desarrollaron lazos comerciales con los Duardin, convirtiéndose en una alianza entre la montaña y el bosque, pero luego llegó la era del caos, y todos los claros en Chamón excepto Corteza Férrea fueron aniquilados por la invasión. Durante siglos estuvieron solos en el reino de Chamón. Durante esos años negros aprendieron a aguantar, haciéndose famosos por la defensa intratable de sus enclaves. Uno por uno, los bastiones de los pueblos Duardin conocidos como Carax, de las montañas fueron destruidos. Los Sylvaneth del claro Corteza Férrea acogieron a los refugiados que huían de los ejércitos de Corne, dios de la sangre. Muchos de los Duardin sobrevivientes viajaron posteriormente a Azireim, la ciudad eterna, una de las ciudades más grandes del reino de Azir, o se unieron a las flotas aéreas de quienes más tarde se convirtieron en los Caradron Overlords. Las hazañas del claro nunca se olvidaron y, hasta el día de hoy, muchas facciones Duardin consideran que los del claro Corteza Férrea son parientes. Se dice que los Sylvaneth, del claro Bosque Corazón, son los más valientes de todos los claros, siempre han estado al frente de las guerras y se enorgullecen de ser los últimos en abandonar el campo de batalla. A diferencia de otros claros que solo adoran a Alariel, también adoran a Kurnot, el dios de la caza y consorte espiritual de Alariel. Poseen una alianza histórica con el claro Cima de Roble, defendiéndolos del claro Buena Cosecha y de sus eternos rivales, el claro Bosque Terror. Fueron creados en la era de los mitos y suelen tener desconfianza por los extranjeros. Son buscadores del conocimiento, en especialmente de lo arcano. En la era del caos fueron sus arboledas de guerra las que se enfrentaron a las fuerzas del caos en la desastrosa batalla de las lágrimas, pudiendo recuperar la lanza del dios Kurnot, que entregaron a Alariel. Son conocidos por sus propuestas diplomáticas, pero no dentro de las embajadas de las ciudades y fortormentas. En cambio, buscan aliados en la línea del frente, forjando uniones en el fuego de la batalla, con más éxito con los Kurnoti, los adoradores a elfos del dios cazador. Su líder, la reina viuda, enseña que los actos de valor intrépido rejuvenecen el espíritu de Kurnot.
Sus enclaves se pueden encontrar en todo Wiran, pero su capital y reina se pueden encontrar en Oleat, en las tierras de Kurnoteal. A pesar de que el enclave fue invadido muchas veces durante la Era del Caos, los valientes defensores nunca permitieron que el enemigo penetrara en sus bosques internos, lanzando feroces contraataques para hacer retroceder al enemigo cada vez que amenazaban con abrirse paso. Su historia comienza en la Era de los Mitos, cuando fueron sembrados por Alariel junto con el claro Cima de Roble, y las leyendas que se han formado desde entonces se mantienen y protegen. En la Era del Caos sus enclaves fueron invadidos muchas veces, nunca permitieron que enemigos penetrara en sus bosques internos y fueron decisivos en la Batalla de las Lágrimas. Con la llegada de la Era de la Bestia, el Claro Bosque Corazón se convirtió en los principales cazadores de bestias de las huestes Sylvanet. Se aventuran en busca de las bestias y monstruosidades que infestan la naturaleza de los reinos. El claro Cima de Roble está compuesto por cientos de clanes pequeños que son antiguos y vastos, sus enclaves se pueden encontrar en todos los reinos mortales, y muchos de sus enclaves están situados en los principales puntos de magia de vida. Es tal grande el orgullo que poseen los Sylvaner del claro Cima de Roble que incluso las dríadas más humildes se comportan con gran solemnidad por las grandes hazañas que han realizado para Alariel en el pasado. Su líder, el gran rey Ralaetes, es un antiguo señor arbóreo de inmenso tamaño, en uno de los regentes más poderosos, amable y justo en su gobierno. Alariel confía en Ralaet, y solo en su estado de ánimo más fantasioso va en contra de su sabio consejo. La mayoría de los Sylvanet ven a los Cima de Robles como un ideal de nobleza, principalmente por sus victorias y batallas en la Guerra de la Vida, aunque incluso algunos de su propia especie, especialmente los Sylvanet del claro Raíz Nudosa y el claro Bosque Terror, llamándolos arrogantes, han forjado fuertes lazos con muchas otras razas particular. Ven a los forjados de la tormenta como espíritus afines, fueron los que más favorecieron la renovada alianza de Alariel con Sigmar, luchando junto a los forjados de la tormenta muchas veces. El claro de la hoja invernal nació como los otros claros en el auge de la Era de los Mitos, con el nombre de hoja primaveral. Construyeron en verde bastión más bello por debajo de los dominios de la reina Alariel, extendiéndose por todo Wiran, poseyendo los enclaves más abundantes y verdes que cualquier otro Sylvanet en el reino de la vida, pero durante la Era del Caos fueron atacados por el demonio de Nurgle, el gran cultivador Horticulus Fambux, que liberó una terrible enfermedad que los convirtió en fango, perdiendo gran parte de su población. Sus enclaves fueron los más atacados durante la Guerra de la Vida, por los ejércitos de Nurgle, ya que eran los más fecundos. Los Sylvaner del claro hoja primaveral eran los más bellos y se convirtieron en los más sucios. Uno por uno los miembros del claro fueron corrompidos, y su capital, Dapellorden, finalmente cayó en la viruela Festerbark. La misma madre rama fue capturada, y los rumores dicen que la llevaron al jardín de Nurgle, un destino realmente peor que la muerte. Más de las 3/4 partes de la población del claro hoja primaveral fue destruida, junto con todos los enclaves excepto uno. Los que lograron escapar se dirigieron a los bosques helados de Rimewald, donde su rey Escriosal intentó recuperar lo que quedaba de su claro. Esta defensa también cayó en la batalla de la Pena Helada, y los supervivientes huyeron a los páramos. Desde entonces, el nombre hoja primaveral no se usó más. Los que sobrevivieron se volvieron feroces y melancólicos, estableciendo nuevos enclaves solo en brezales devastados, campos de hielo glacial y tierras yermas. Atrás quedó su color vibrante. Estos Sylvanet en cambio exhibieron colores pálidos y follaje de un azul helado. Los sigilos dentro de sus cuerpos aún resplandecen de color verde, ya que solo su odio por el caos permanece verde, y ahora son en claro de la hoja invernal. Todos los claros están formados de múltiples clanes parecidas a los nobles de los humanos, y sus miembros han brotado de la misma vaina de alma, portando nombres que aluden a su linaje o algún aspecto del mundo natural, pero no todos los clanes están unidos por linajes, sino por necesidad o que comparten un mismo destino. Los seres arbóreos son criaturas de corteza, con ojos pálidos y manos dentadas que luchan por la defensa de la naturaleza. Están compuestos por dríadas y espectrorama que componen el corazón de los ejércitos Sylvanet. Durante la Era de los Mitos eran seres pacíficos, de hecho eran los más pacíficos de todos los Sylvanet, siendo su único propósito el cuidado y la preservación de los bosques, pero con la llegada de la Era del Caos fueron los que más sufrieron de toda la raza Sylvanet.
Buscaron la protección de los espíritus nobles, pero las corrupciones de Nurgle fueron demasiado fuertes, tanto así que los espíritus nobles no pudieron mantenerlos a salvo de los ejércitos del caos, siendo obligados a defenderse. Los que no lucharon fueron exterminados lentamente. Los seres arbóreos que sobrevivieron se convirtieron en seres amargos y aterradores, aprendieron a defenderse usando tácticas de batalla hasta que se convirtieron en una parte clave de las arboledas de guerra. Todavía en la era de la bestia, los seres arbóreos siguen cuidando los bosques y cantando melodías de purificación para ayudar a los vivos a crecer o evitar a los invasores del caos. Aunque los seres arbóreos defiendan las vidas, poseen una gran desconfianza por los seres de carne, tanto así que si un mortal se atreve a cruzar los bosques donde se encuentran los seres arbóreos, será destrozado sin piedad, incluso a los inocentes o aliados que se tropiezan con sus lugares sagrados, porque el concepto del honor les es completamente ajeno. Las dríadas estuvieron entre los primeros Sylvanet creados por Alarielle en la era de los mitos, estando esparcidos por todos los reinos mortales, especialmente en Ghyran. Llegaron a ser conocidos por muchos nombres por las primeras tribus de hombres, como los bosques que caminan, los demonios del bosque y los hombres de los árboles. A diferencia de otros seres arbóreos, las dríades no engendran la mentira y cuando perecen sus almas vuelven a la tierra. Durante la era de los mitos, las dríadas rara vez tenían que luchar y solo lo hacían contra los peligros naturales, pero cuando la era del caos comenzó, muchas dríadas se vieron obligadas a luchar o a morir. Aquellas que sobrevivieron se vieron obligadas a cambiar de actitud, donde una vez estuvieron llenas de alegría y risas, se volvieron oscuras y llenas de odio contra los saqueadores y las plagas que devastaron su mundo. Se convirtieron en hábiles guerreros con largas manos suaves transformadas en poderosas garras. No luchan en filas, sino que se destacan en emboscadas y en grandes números que se mueven rápidamente bajo la dirección de una ninfa de la rama, pudiendo aparecer o desaparecer rápidamente utilizando los senderos espirituales, pudiendo defender sus claros con una eficacia y la violencia maligna que casi se parece al júbilo. Los espectroramas son jefes matriarcales y sacerdotisas sagradas que lideran a las dríadas como a su propia naturaleza feroz. Escuchan en cántico espiritual más que cualquier otro Sylvanet, pudiendo proyectar a sus parientes para reunirlos para la guerra o para asuntos más importantes. También pueden canalizar la magia de la vida para proteger a los habitantes de los bosques y para destruir a sus enemigos. Tienen la capacidad de vivir durante un tiempo extremadamente largo. Muchas de los espectros rama están retorcidas por los siglos de guerra continua, llevando dentro de su corteza el eco de la grandeza de los espíritus nobles, y aunque no posean la mentiri, todavía tienen un papel crítico dentro de la sociedad Sylvanet. Los espíritus nobles son guerreros desde su creación, hechos para liderar a los Sylvanet, como comandantes y campeones. Son respetados y reverenciados entre los Sylvanet y menos propensos al comportamiento agresivo. Esto es especialmente entre los antiguos señores de los árboles, que son sus líderes más antiguos. Son los que guardan las tradiciones y gobiernan los clanes. Son capaces de viajar por las raíces del reino sembrado a muchas distancias si tienen la suficiente fuerza, pero hay leyendas como la del Telpenil, de la casa Itlaer, o Nurnil el guardián, que han sido capaces de recorrer en un abrir y cerrar de ojos muchas leguas, pero por la era del caos se han amargado perdiendo su compasión, aprovechando cualquier ventaja que puedan encontrar con sus poderosos cuerpos arbóreos para derrotar a las fuerzas del caos. Los más destacados de los espíritus nobles son los señores arbóreos, que sirven a los Sylvanet, no solo como líderes y nobles, sino también como maestros del saber, capitanes de los clanes y de los ejércitos de guerra. Son los gobernantes de los numerosos enclaves de los Sylvanet que sobrevivieron a la era del caos, así como místicos y defensores de los bosques. Todos los señores arbóreos resuenan con la magia de la vida y son capaces no solo de percibir, sino también de proyectar la canción espiritual de Alarielle a través de grandes distancias, cientos de millas o más. Aunque no pueden proyectarla entre los reinos mortales, solo su diosa puede hacerlo. Muchas de estas poderosas entidades también pueden usar las raíces del reino para moverse entre los bosques salvajes, viajando muchas leguas en un abrir y cerrar de ojos. Mientras se mueven, la tierra tiembla con sus zancadas y sus raíces horadan el suelo para estrangular a sus enemigos. Sus enormes garras pueden empalar o barrer a sus enemigos y sus pisotones que hacen temblar el suelo pueden derribarlos. Las brujarramas son tanto las sacerdotisas de los Sylvanet como comandantes de los señores arbóreos. No solo actúan como guías espirituales, sino que también se encargan de extraer las lamentri de los caídos para cosechar las vainas de alma y replantarlos, mientras que en la batalla actúan como líderes y ofrecen apoyo mágico a sus parientes.
También son bien conocidos por tener mal temperamento que aprovechan en la batalla cuando se les provoca, incluso otros Sylvanet caminan con cautela a su alrededor. Los Brujarrama normalmente están acompañados por un gusano fata, siendo la más común es las larvamargas, que los ayuda a protegerse de los enemigos, acurrucándose en sus ramas o en su hombro mientras viajan. Los aparecidos Canción de Guerra nacieron durante el clímax del rito de la vida a partir de las vainas del alma, alimentadas por las aguas de Río Vitalis. Son capaces de tomar las fuerzas de los bosques, sus canciones purifican la tierra y los animales para que se defiendan de las corrupciones de los dioses oscuros. Suelen estar rodeados de enjambres de fatas y alfombras de raíces arañadoras que atacan a cualquiera que los amenacen o intente dañarlos. Durante la batalla del roble de las eras pasadas fueron de suma importancia ya que fueron los encargados de limpiar la corrupción de Nurgle y la defensa de Alarielle contra las bestias del caos. Muchos de los claros los acogieron como guerreros indispensables para la expansión de los Sylvanet en los reinos mortales. Las canciones que puede cantar los aparecidos Canción de Guerra puede variar dependiendo de quienes se unen. Su aspecto es bello y extraño a la vez como una mezcla de seres humanoides y constructos de corteza, poseyendo un gran arco como cresta de materia viva y suelen ir cubiertos de fatas, mientras que algunos aparecidos Canción de Guerra se reúnen con otros aparecidos Canción de Guerra para generar una melodía en grupos, pero otros tocan mejor como solistas. Los aparecidos arbóreos son una casta guerrera que constituyen los ejércitos Sylvanet, son criaturas serias y de aspecto sombrío, cuya misión de vida es proteger los lugares sagrados Sylvanet o reclamar las tierras en nombre de la reina Alarielle. Encarnan la nobleza de su raza defendiendo siempre los enclaves de los seres arbóreos, poseen rasgos fluidos y extrañamente delicados con extremidades de corteza que terminan en elegantes manos que empuñan armas encantadas. Sus figuras es una mezcla de carne y cortezas brillantes torcidas que hacen recordar a los protectores del mundo pretérito. Los clanes Sylvanet suelen tener 3 cuerpos de aparecidos arbóreos, ya que son sumamente relevantes en las defensas y campañas de guerra Sylvanet. Son los aparecidos arbóreos los que usualmente hacen patrullaje fronterizo, guardando las defensas, y reconquistado los lugares aplastando a los invasores, haciéndolos imprescindibles para defender los lugares que se consideran sagrados. Los espíritus libres son poderosos guerreros cuya obediencia incondicional a Alarielle los convierte en importantes agentes de la diosa en su lucha por reclamar sus tierras en los reinos mortales, siendo los mayores campeones y generales de los Sylvanet en los reinos mortales. No pertenecen a la jerarquía de los clanes estándar, sino que sirven directamente a la reina eterna, nacen de las semillas de guerra plantadas en la savia de los Sylvanet más valientes. Los espíritus de Durtu son los líderes iluminados de los espíritus libres que operan dentro de diversos grupos Sylvanet, para garantizar que se promulguen los decretos de Alarielle. Al igual que los cazadores de Kurnok y los archiaparecidos, no pertenecen a ningún clan o claro siendo leales a solo Alarielle. Poseen un inmenso tamaño y son capaces de enfrentar a los gargantes de Gur. Son considerados seres de leyendas entre las naciones Sylvanet, siendo el eco del alma protectora y consejero de la reina eterna. Van imbuidos por un fuego interior míticos que irradia magia de la vida y puede canalizarse a través de sus espadas. Los archiaparecidos son héroes marciales creados por Alarielle para luchar contra las invasiones de muertos vivientes durante las guerras del alma. Son hábiles exploradores y espías, así como líderes de guerra. La propia Alarielle les encargó viajar por los reinos mortales para incitar a los claros y a los enclaves a la guerra, logrando su objetivo sin importar el costo. Suelen ir acompañados por dríadas y los cazadores de Kurnok que los ayudan en sus batallas, teniendo la capacidad de saltar de un camino espiritual al siguiente, lo que les permite cerrar grandes distancias con sus enemigos. Así los archiaparecidos golpean repetidamente a los elementos más vulnerables de la fuerza enemiga, destrozándolos con un rápido asalto a la vez antes de lanzarse finalmente para asestar el golpe mortal. Pero a pesar de que cuentan con el apoyo de Alarielle, muchos de los claros y enclaves conservadores tienen la dificultad para integrar a los archiaparecidos por su falta de respeto por las estructuras tradicionales y por moverse libremente a través de los límites territoriales establecidos por los Sylvanet y la adoración de Kurnok. Pero lo más inquietante es que los archiaparecidos tienen sobre la canción espiritual, que se hincha con matices de ira en la mera presencia de uno de estos guerreros que hace que incluso los espíritus del bosque más sombríos se inciten a la beligerancia cuando están muy cerca de uno de estos espíritus libres.
Los cazadores de Kurnot son las encarnaciones vivientes de la ira del dios cazador Kurnot, una de las pocas deidades que los Sylvaneth adoran junto con la propia Alarielle. Estos son los guerreros de élite de las arboledas de guerra de los Sylvaneth, son rápidos, fuertes e igualmente hábiles con grandes arcos, grandes espadas y guadañas. En combate son devastadores, blandiendo sus poderosas armas, acompañados por viciosos espites llamados tepispites y capaces de hacer brotar un espeso tejido de ramas espinosas para realzar su ya gruesa piel de corteza. Los parias son espíritus de Sylvaneth aterradores, peligrosos y viciosos que solo pueden escuchar el aspecto de guerra de la canción espiritual de Alarielle. Incluso los Sylvaneth no están seguros de los orígenes de los parias, consideran que pueden ser un reflejo oscuro de los otros árboles, o incluso que están contaminados por la corrupción en los suelos que crecieron, pero sin embargo, están seguros de que fueron vistos por primera vez en la temporada oculta, un período de tiempo olvidado del que incluso los Sylvaneth más antiguos no pueden acceder a los recuerdos. Lo que más perturba a los Sylvaneth es que no saben de dónde vienen los nuevos parias, aunque se pueden encontrar en cualquier lugar salvaje que haya sido torcido por la malicia y el odio. Un gran número de gente de los árboles se preocupa de que la amargura y el odio de los parias sea contagioso. Drisha Amadret, es una bruja rama enloquecida reina de los parias y líder de la corte de espinas que tiene sus orígenes en el mundo que fue, siendo la propia Alarielle la que rescató su vaina de alma mostrándose reacia de plantar su vaina de alma y solo lo hizo durante los días más oscuros de la era del caos, siendo sembrada en el odioso abismo de Amadritil. A Alarielle esperó que la malicia que moraba en ese lugar oscuro le diera a Drisha la fuerza que necesitaba para luchar contra los invasores del caos, estando en lo correcto porque Drisha es ahora la encarnación de la malicia de Amadritil. Drisha se mueve a través de los reinos mortales en una cruzada aparentemente aleatoria contra cualquiera que la enfrente. Sin embargo, algunos en el concilio creen que hay un plan oculto para sus alborotos, pero Alarielle permanece en silencio al respecto. Drisha se ha nombrado a sí misma como regente de los parias y posee un gran odio por todo lo que no ha nacido en los bosques, arrastrando a sus discípulos a una malicia interminable para hallar un fin sombrío y desconocido. Posee un cuerpo de enredaderas retorcidas y nudosas raíces, siendo más un agente de la destrucción y la anarquía que un agente del orden, aunque conserva una lealtad a regañadientes hacia Alarielle. Cualquier alianza que no sea con los Sylvaneth es tenue en el mejor de los casos, ya que hace poca o ninguna distinción entre los Orrut, los forjados de la tormenta, y los Dwarrin, aunque luchará al lado siempre y cuando promueva sus objetivos genocidas. Los aparecidos féricos son criaturas que inspiran odio y horror, están rodeados de una aura que infunde rencor en los seres vivos que los rodean, se lanzan a la batalla bailando salvajemente entre las filas enemigas, con los colmillos desgarrando y las garras acuchillando mientras que el fuego de la locura arde en sus ojos. A menudo adoptan el reflejo oscuro de los claros cercanos, ejerciendo las costumbres de estos claros de una forma bizarra. Mucha de la historia de los aparecidos féricos se trata de atrocidades, pero aún así todos los claros excepto los bosque terror mantienen a los parias a distancia, ya que su sola presencia es contagiosa a donde quiera que vayan. La mayoría de las razas mortales en Giran creen que al escuchar a un aparecido férico es un símbolo de mal presagio, que solo puede ser calmado mediante el sacrificio de los viejos dioses de los bosques, donde las dríades cantan una sinfonía fúnebre de batalla. Los aparecidos féricos gritan cacofonías de horror y odio, que destrozan los nervios y llevan al borde de la cordura las mentes mortales.